En primer lugar, daros las gracias a todos y a todas por venir, por estar aquí a estas horas. Dar las gracias, me va a permitir el director gerente, a Cristina Moreno, que nos ha acogido gracias a una idea que también tuvo la UGT País Valencia, que nos propuso traer aquí las jornadas que teníamos pensados de hacer en Madrid y traerlas a Laboralia. Y la verdad que no nos lo pensamos mucho, nos pareció muy interesante y nos pareció que era un sitio que tenía una feria, que tenía mucho prestigio y que podía ser interesante hacerlo en este formato abierto, aunque pueda haber un ruido de fondo, pero para dar la posibilidad a aquellos que quisieran y que tuvieran interés en acercarse a escuchar las ponencias, que yo creo que sin duda van a ser muy interesantes. Os voy a comentar en principio que vamos a hacer un cambio en el orden de la inauguración. Estaba previsto que el director gerente, Gregorio Tudela, hiciera la inauguración y junto a él estaría yo, pero bueno, a Cristina le ha surgido un tema que estaba en la clausura y lo que vamos a hacer es pues dejarles y disfrutar de sus palabras, que hablen ellos, y luego ya tendré yo oportunidad de deciros alguna cosilla en la clausura. Simplemente por hacer un poquito de introducción y encuadraros por qué hemos organizado este encuentro, y digo encuentro porque va a ser un encuentro muy rápido, pero espero muy intenso, ¿no? Tanto el encuentro sobre el amianto como sobre el Garradón. Están enmarcados dentro de la convocatoria de estrategia de seguridad y salud del trabajo de la estrategia española, y estoy muy contenta de que esté también aquí Gregorio Tudela para que pueda pulsar y ver de primera mano qué tipo de trabajos hacemos con esas acciones, ¿no? Que vea la utilidad, que yo sé que la conoce, pero cuando nos acompaña pues también lo puede comprobar, ¿no?, en carne propia, lo que se hace con esas acciones, que yo creo que el fin que tienen no es otro que mejorar las condiciones de los trabajadores, mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Estos dos encuentros, y hablo ya en conjunto porque van a ser muy seguidos, simplemente les va a separar una pausa café, como digo, se encuadran dentro de esas acciones de estrategia. Pero nos parecía muy interesante dedicarle y hacer una guía y un manual de ayuda sobre el amianto, así como sobre el Garradón, porque entendemos que son cuestiones de primer orden, son cuestiones muy importantes, de una magnitud incalculable y de unas consecuencias para la salud de los trabajadores que todavía está por ver. Y muchos diréis, bueno, pero si el amianto está prohibido desde el año 2002, bueno, efectivamente está prohibido, pero todavía hay muchos edificios que tienen amianto, hay que hacer desamiantado, hay que hacer un inventariado, hay que prevenir y vigilar cómo se hace ese tipo de desamiantado de los edificios, y hay trabajadores que pueden estar expuestos. Por otro lado, el gas radón, y voy muy rápida porque quiero que les escuchéis a ellos, el gas radón es ese gran desconocido, ¿no? Se ha empezado a hablar de él, pero es la segunda causa de muerte, la segunda causa de cáncer de pulmón por detrás del tabaco, que yo creo que según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud, solamente que te digan eso ya te da la importancia, ¿no?, de lo que supone el gas radón. Y el gas radón, lejos de lo que pensamos y que lo circunscribimos es un gas natural, ¿no?, y todo el mundo piensa que emana de forma natural, está en las casas, en muchos edificios, pero también afecta al ámbito laboral, y entonces también hay que proteger de ese riesgo a los trabajadores y trabajadoras. Por eso quería un poco centrar la importancia de esta jornada, la importancia de los documentos que se van a presentar hoy aquí, tanto la guía como el manual de ayuda del amianto, como la del Garradón, porque al fin y al cabo nosotros lo que tenemos que proveer desde el Confederal son herramientas también para los delegados y delegadas para que puedan hacer su labor y para que lleven a los centros de trabajo, realmente se pueda hacer una protección eficaz en esta materia. Y sin más, no hemos hablado de quién intervenía primero. Protocolo, ¿tú qué sabes de protocolo? Bueno, Cristina, si eso le voy a dar la palabra, ¿no? Y así que tienes más prisa a lo mejor. Hola, gracias. No solo por prisa, que bueno, a lo que tengo es a las 6, podría estar aquí con vosotros seguro que encantada mucho tiempo, pero sí porque, bueno, pues por anfitriona sí que quiero daros la bienvenida, ¿no? Creo, por lo que me han dicho, prácticamente la mayoría de vosotros y vosotras venís de fuera y, por tanto, en primer lugar, la bienvenida a esta tierra, que sé que venís muy poco tiempo y, por tanto, lo vais a poder disfrutar poco, pero os emplazo a que algún día vengáis con más tiempo y la disfrutéis porque vale la pena.
Y dar las gracias también. Yo quiero dar las gracias a la UGT Confederal por haber traído aquí esta jornada, pero sobre todo, como habéis dicho, por haber dicho que sí tan rápido. Marisa tuvo la iniciativa y no sabéis cómo os lo agradezco, porque habéis tenido poco tiempo, pero más o menos podéis ver un poco lo que es esto. Deciros que esto que veis no es algo que haya hecho la Generalitat Valenciana, que en la parte de trabajo, esto es algo que hemos hecho muchos y muchas entidades, y entre otras la UGT del País Valenciano también. Laboralia es un evento y un certamen que venía produciéndose desde hace 10 o 12 años, con una firma que por desgracia en esta comunidad nos trajo bastantes problemas. Y no me refiero a una firma personal, sino a una forma de hacer las cosas que en esta comunidad trajo muchos problemas y que llevó a que en el momento de crisis dejó de hacerse Laboralia. Cuando el gobierno valenciano, el actual gobierno valenciano, empieza sus trabajos, se planteó qué hacer con Laboralia, si lo volvíamos a hacer o no. Y decidimos que volver a utilizar Laboralia, pero hecho de otra manera, hecho con sentido común, sin tirar el dinero que es de todos y de todas, y sobre todo haciendo lo que en prevención sabemos que toca, que es entre todos. La prevención no sirve para nada si de ella solo se ocupan los trabajadores y las trabajadoras, o si es la empresa la que se limita a comprar un EPI y el trabajador o la trabajadora no sabe utilizarlo. La prevención tiene que ser cosa de todos y de todas, y decidimos que el certamen de la prevención valenciano tenía que ser de todos y de todas. Y por eso la UGT del País Valenciano, por ejemplo, que se implicó desde el principio, no solo tiene un stand, sino que dijo, hombre, hagamos también unas jornadas, hagamos un debate, hagámoslo además abierto, que todo aquel que viene aquí porque le interesa el exoesqueleto de no sé qué empresa o el dron que está por ahí haciendo no sé qué cosas, habéis visto que hay auténticas maravillas en prevención, bueno, pues que vean también que los sindicatos también son serios, que los sindicatos reflexionan y que los sindicatos tienen jornadas como esta. Así que gracias a la UGT Confederal, gracias Marisa también, a la UGT del País Valenciano por haber traído aquí a estas jornadas. Obviamente también gracias a la Fundación, a Gregorio, por haber dicho que sí, ¿no? a esta organización, la financia la Fundación, y desde luego estábamos hablando que la Fundación posiblemente tenga que tener una repensada en su organización, pero lo que nadie discutimos es que las actuaciones que se hacen desde la Fundación sí que son positivas y necesarias. Yo poco más quiero deciros, sí que entrando un poco en el tema que vais a discutir y que vais a reflexionar, se decía antes, ¿no? El amianto se supone que está muy programado, se supone que todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero yo siempre digo una cosa, todos sabemos lo que hay que hacer, todos sabemos las empresas, los trámites que hay que hacer, pero ¿cuántos conocemos estas casas de nuestros abuelos, nuestras abuelas en nuestros pueblos, con esos techos de uralitas donde llega el vecino y dice yo te lo quito en un momento? ¿Verdad que sí? Con lo cual nos queda mucho por hacer. Tenemos que ser conscientes que además de nuestros trabajos tenemos que asumir que queda mucho por hacer y en todos los ámbitos trabajarlos. Desde la Generalitat Valenciana nos hemos puesto las pilas. Al principio de esta legislatura hicimos un plan de desamiantado de todos los edificios públicos. Ya casi no quedan colegios, había muchos colegios con problemas. Y con problemas los colegios y con problemas para desamiantarlo los trabajadores y las trabajadoras que llegaban. Hemos hecho un plan donde prácticamente los colegios ya están prácticamente acabados, el resto de edificios públicos inventariados. Tenemos a una empresa pública que se dedica exclusivamente a trabajar para cumpliendo las condiciones y cumpliendo los requisitos, y ese es el camino, y en eso estamos trabajando también para que las empresas de esta comunidad cumplan los requisitos. A veces con problemas, a veces los requerimientos formales se quedan en formalidades, en puros papeles que luego no se transmiten a las empresas, con lo que eso supone para la integridad de las personas que trabajan allí, pero bueno, yo creo que estamos avanzando, aunque queda muchísimo por hacer. Respecto al gran desconocido, como tú bien dices, es el gran desconocido, pero creo que sí que hay una sensación clara por parte de todos de lo que supone
tiene, de los efectos cancerígenos, y deciros también que por parte del INVASAT, el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, hemos incluido todo lo que son los problemas químicos en el plan específico de trabajo. Cuando los técnicos del INVASAT acuden a las empresas, uno de los baremos que controlan, que esto no se controlaba antes, es este. La siniestralidad laboral, el accidente de trabajo es algo muy visible, la enfermedad profesional es menos visible, pero desde luego para nosotros deciros que es igual de objetivo y igualmente a combatir. Es trabajo de todos, insisto, por parte nuestra, por parte del INVASAT, estamos trabajando y contando, como tiene que ser en prevención, con los sindicatos y con los trabajadores y las trabajadoras. Así que yo paro ya, le dejo la palabra a Gregorio. Me había dicho que fuera breve, pero de verdad, otra vez, gracias a la UGT, gracias a todos vosotros, y espero que, a pesar de que sé que tenéis una jornada intensa, al menos os dé un poco de tiempo para poder ver algo de lo que hay por aquí. Hay también, pero esto no lo vais a poder ver, jornadas, hay una parte congresual donde también están haciendo unas jornadas de distinto tipo y, entre otras cosas, mañana también de riesgo químico, porque, como os decía, nos preocupa, pero eso sí que nos va a dar tiempo, por lo menos que podáis ver las novedades. Nada más y gracias. Bueno, muchas gracias a Cristina. Estábamos hablando antes que ponía Directora General de Trabajo y Bienestar Laboral, que no social, ¿eh? Aunque lo veáis ahí en el programa, ha sido un error nuestro, te pido disculpas. Antes de pasarle la palabra a Gregorio Tudela, quisiera agradecerte las palabras tan amables que has tenido con el sindicato, ¿no? El que se reconozca desde la Dirección General, desde el INVASAT, del trabajo que se hace con los agentes sociales, que no puede ser de otra manera, sino no conseguiríamos el objetivo, que al final es el mismo para todos, pero no estamos acostumbrados a que realmente se ponga en valor ese trabajo, por lo cual tengo que agradecértelo públicamente. Muchas gracias. Y ahora voy a dar paso a nuestro director gerente de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que lleva muy poquito tiempo en el cargo. Hemos tenido la enorme suerte de ya contar esta vez, la segunda vez. La anterior vez fue el 18 de diciembre en una jornada que también presentamos una serie de trabajos en el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que tiene una agenda muy complicada, pero que yo creo que es interesante, que lo que te decía, que vieras de primera mano el gran trabajo que se hace en este tipo de acciones, ¿no? Porque además se buscan temas fundamentales. Hablabas de temas tan importantes como la infradeclaración de las enfermedades profesionales. No da tiempo, pero tendríamos que hablar del cáncer de origen laboral, ¿no? Al final son invisibles, y yo creo que el hablar en este caso, de amianto y garradón puede ayudar a que afloren también muchas de esas enfermedades. Y sin más, le voy a dar la palabra a Gregorio Tudela. Pues muy buenas tardes a todos, y quiero empezar mi intervención expresando mi agradecimiento a la Unión General de Trabajadores por la invitación a este acto de presentación del encuentro sobre la protección de los trabajadores frente al amianto, que tendrá continuidad luego en un encuentro sobre el gas radón en el ámbito laboral. A mi agradecimiento quiero unir mi satisfacción por compartir mesa con Cristina Moreno, Directora General de Trabajo y Bienestar Laboral de la Comunidad Valenciana, y con Ana García de la Torre, Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Unión General de Trabajadores. Con Ana me une una amistad reciente, relativamente, no muy larga en el tiempo, pero desde luego creo que puede calificarse de intensa, y por lo menos en lo que a mí se refiere, de muy afectuosa. Creo que es una trabajadora infatigable y creo que hace su trabajo de forma espléndida. En este encuentro se va a proceder a presentar una guía para la protección de las víctimas del amianto y un manual de ayuda para los delegados de prevención frente a los riesgos del amianto, a cargo de Raimundo Aragón Bombín, reputado inspector de trabajo y excelente conocedor y estudioso de la prevención de riesgos laborales, a quien no tenía el placer de conocer, pero con quien es un placer compartir este encuentro. Aprovecho también estas primeras palabras para saludar públicamente a Marisa Baena Martínez, Secretaria de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano, que es nuestra anfitriona en principio, junto con Cristina,
y que después participarás en la clausura del acto. Bueno, yo no voy a hacer más que algunas reflexiones de carácter general, seguramente conocidas por todos ustedes, pero que yo creo que conviene recordarlas, cuando menos recordarlas. Aunque pueda parecer una idea manida, yo suelo recordar, y Ana me lo ha oído en diversas ocasiones y algunos otros de los que están aquí presentes, que la prevención de riesgos laborales es un elemento básico de las relaciones laborales. El derecho a la vida, a la integridad física y a la salud de los trabajadores son derechos fundamentales que nos obligan a todos a acometer actuaciones dirigidas a mejorar esa seguridad y salud en el trabajo, y deben ser un objetivo político, social y económico de primer orden. Mi formación jurídica no me permite sustraerme a recordar que nuestra Constitución, a veces tan mal traída y llevada, establece la obligación de los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene, decía la Constitución, dice la Constitución, en el trabajo, en su artículo 40. El Estatuto de los Trabajadores, desde su primera versión de 1980, reconoce y regula el derecho a la integridad física como uno de los derechos de los trabajadores en la relación de trabajo, en sus artículos 4 y 19. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales constituye hoy un cuerpo básico de derechos y obligaciones en materia preventiva, pero no es el único, en la medida en que esa ley exige un importante desarrollo reglamentario y además llama a la negociación colectiva a regular esta materia. Materia que por lo demás es transversal, en el sentido en que son múltiples los conocimientos y saberes que son necesarios para afrontar la multiplicidad de factores susceptibles de incidir en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. De ahí también que sean múltiples las administraciones que están implicadas en esta materia: trabajo, sanidad, industria, por ejemplificar. Y que sean múltiples las especialidades que integran los servicios de prevención, ya sean propios de las empresas, lo que en mi opinión es preferible, o ajenos. Ese sólido armazón normativo, que está fuertemente inspirado, como saben todos ustedes, en la Directiva Marco de la Unión Europea, la 89/391, y que fue desarrollada esa directiva por numerosas directivas específicas, también recibe inspiración de la Organización Internacional del Trabajo. Pues bien, ese sólido armazón normativo, como les decía, ha producido importantes avances, en mi opinión, en la tutela de la seguridad y salud de los trabajadores, sin perjuicio de que pueda ser objeto de puntuales modificaciones para su mejor aplicación práctica o clarificación. Pese a eso, pese a ese avance, debemos de reconocer que actualmente las estadísticas muestran que los índices de siniestralidad siguen siendo elevados y, lo que es peor, en mi opinión, se observan algunos repuntes en los últimos años. No es este el lugar adecuado para efectuar un análisis detallado del porqué de esa situación, pero creo que conviene mencionar dos factores que, en mi opinión, tienen cierto interés. De una parte, las medidas organizativas que se adoptan en el ámbito de las empresas, y de otra, las políticas públicas que se diseñan por parte de los poderes públicos. En cuanto a las medidas organizativas del trabajo, existe un cierto consenso en que un adecuado diseño de las mismas constituye una herramienta básica para combatir la siniestralidad laboral. Es decir, unas medidas organizativas que conduzcan a una adecuada integración de la actividad preventiva en todos los niveles de la empresa y a la observancia de los principios preventivos que la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales diseña, es decir, evitar los riesgos, evaluar los riesgos inevitables, combatir los riesgos en origen, planificar la prevención, etcétera, etcétera. Además, conviene revertir la tendencia a externalizar las medidas preventivas y fomentar el empleo de medios propios para la actuación preventiva en los centros de trabajo.
La competencia entre operadores privados se basa sobre todo en el precio, cuanto más bajo, mejor, por lo que se suele rebajar su calidad, limitándose a reproducir acciones no adaptadas a las especificidades de la empresa, o dicho sea de otra manera, a un cumplimiento formal de la ley. Hay que incrementar la participación de los trabajadores en materia preventiva, porque delegados de prevención y comités de seguridad y salud en el trabajo se concentran, tenemos que recordarlo, en las empresas de mayor tamaño y frecuentemente de naturaleza industrial. Pero la situación sigue siendo, aún hoy, deficitaria en las microempresas y pequeñas y medianas empresas. En estas, la participación representativa interna es escasa, la asistencia privada externa de los servicios de prevención esporádica y los saberes propios prácticamente inexistentes. En ese sentido, quiero recordarles que la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, que tengo el orgullo de presidir en estos momentos, tiene precisamente como objetivo de atención preferente a esas pequeñas empresas donde el déficit preventivo o en materia de prevención de riesgos laborales es más notable. La situación se agrava además en un contexto laboral y organizativo que es poco propicio para la seguridad y salud en el trabajo, en cuyo contexto lo prioritario es incrementar la productividad. El principio básico es el incremento de la productividad y a ese principio predominante se subordina todo lo demás. Tenemos un mercado de trabajo en el que coexisten un alto porcentaje de trabajadores temporales con una rotación rápida entre puestos que impide el desarrollo de competencias, incluidas las preventivas, en los puestos de trabajo. La subcontratación en cascada, incluyendo a los autónomos, así como a los trabajadores que son cedidos por parte de empresas de trabajo temporal u otras formas de prestación de servicios más novedosas y confusas, como es el caso de las plataformas estas que vienen operando y que nos están llevando a todos a una situación de cierta incomprensión y a una necesidad de readaptación de elementos conceptuales que hasta ahora no teníamos necesidad de explorar. Todas esas manifestaciones que aportan flexibilidad limitan los tiempos dedicados a la preparación, aprendizaje, mantenimiento u otros necesarios para ejecutar el trabajo en condiciones de seguridad y salud. La gestión de los recursos humanos aboga también por una polivalencia acrecentada de los trabajadores, lo que se traduce en una presión permanente sobre la rapidez en la ejecución de las tareas y los ritmos de trabajo, al tiempo que las TICs facilitan esta aplicación del llamado justo a tiempo al trabajador, que incrementa los riesgos laborales. En el ámbito de las políticas públicas, en materia de prevención de riesgos laborales, se deben intensificar las medidas de carácter reactivo, de vigilancia y control, tales como el Plan Director por un trabajo digno de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Documentos como la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. Debe potenciarse el diálogo social, el apoyo y asesoramiento a las empresas sobre diversas cuestiones, como hace Prevención 10.es para empresas de hasta 25 trabajadores, a fin de que los empresarios puedan asumir personalmente la actividad preventiva. El deber de mejorar la protección de los trabajadores autónomos en ocupaciones de alto riesgo, como los subcontratados en obras de construcción, así como las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores de esas empresas de trabajo temporal a las que antes hacía referencia. Se deben difundir directrices y buenas prácticas en materia de formación, coordinación de actividades empresariales y vigilancia de la salud.
seguramente por mi procedencia, soy un absoluto convencido de que hay otro aspecto que es ineludible y que es la cuestión de la formación de trabajadores, empresarios, profesionales y técnicos encargados de la prevención. A tal fin, se debe potenciar la colaboración administrativa entre todos los organismos competencialmente implicados de cara a mejorar los contenidos y la calidad de la formación en materia preventiva. Y lo que yo creo que es muy importante y a veces se olvida es que se debe hacer un esfuerzo por sensibilizar en esta materia en todos los niveles educativos mediante campañas, difusión de material específico u otras acciones susceptibles de generar una cultura de seguridad y buenas prácticas preventivas en nuestros niños y en nuestros jóvenes. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como todos ustedes saben, hace una llamada a la cultura preventiva y la cultura empieza a adquirirse en las propias escuelas, en los institutos, en procesos formativos previos a el desempeño de una actividad laboral. Deberían de acometerse campañas integrales de sensibilización y programas de divulgación de la cultura de la seguridad. Vivimos y trabajamos en un mundo que está transformando casi a diario como consecuencia de la innovación digital, la adaptación a la globalización y el cambio demográfico. El cambio suele relacionarse con nuevas oportunidades y progreso, pero el cambio también puede significar incertidumbre y, sobre todo, en lo que más nos interesa ahora, nuevos riesgos. En las últimas décadas se han venido sucediendo modificaciones sustanciales en el ámbito del trabajo. En mi opinión, dos tipos de cambio han tenido una especial incidencia. Primero, el creciente uso de herramientas basadas en las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades laborales. Y segundo, las modificaciones en la forma de organizar el trabajo. No son cambios solo temporalmente coincidentes, sino que ambos cambios se retroalimentan. En tiempos como los actuales, confusos, de grandes conmociones económicas, tecnológicas y sociales, es imprescindible vigilar atentamente las condiciones de trabajo. ¿Qué está cambiando? ¿Cuáles serían las consecuencias para la salud de los trabajadores de esos cambios? ¿Qué medidas deben tomarse para prevenir posibles consecuencias perjudiciales y minimizar los riesgos? Los principales riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores ya no son solo los accidentes más graves o mortales, que tienden a disminuir según las estadísticas, al tiempo que se concentran cada vez más en los originados por la creciente movilidad de muchas actividades y se traducen en forma de accidentes de tráfico y en lo que se denominan patologías no traumáticas. Emerge la preocupación en cuanto a los riesgos físicos del ruido, respecto del cual los datos muestran la dificultad de controlarlo en los centros de trabajo, incluso el de nivel alto, por lo que durante mucho tiempo parece que seguirá siendo un insidioso compañero de trabajo. Pero además, la frecuencia de la exposición al ruido a un nivel de molestia no ha experimentado una disminución sustancial. Ello tiene el efecto de dificultar la ejecución correcta de las tareas y de provocar por ello accidentes, así como una mayor fatiga en la realización del trabajo. La exposición a agentes biológicos, aunque se concentre en determinadas actividades debido a la complejidad de su control y su capacidad para producir brotes, puede resultar no solo un peligro potencial, sino además un peligro real, generador de miedo y de tensión en muchas actividades, como se vio y vimos todos, a modo de ejemplo, en la crisis epidémica que supuso el pasado brote de ébola hace ya algún tiempo. En cuanto a la carga física,
al tiempo que decrecen las actividades que requieren esfuerzos, se incrementan los problemas derivados del mantenimiento de posturas de trabajo dolorosas o fatigantes. La exposición y quejas sobre problemas musculoesqueléticos, que hoy es el principal factor de riesgo percibido por los trabajadores españoles, no dejará de crecer, inducido por sistemas de trabajo cada día más exigentes y amplias jornadas de trabajo, al tiempo que el envejecimiento de la población laboral hará aún más problemática la situación. Otro grave problema es actualmente el relativo a la creciente carga mental y emocional que soportan los trabajadores. Algunos hablan de nuestra sociedad como la sociedad del rendimiento, en la que todo debe ser medido y optimizado bajo esa única ley, la ley del rendimiento. Ello incrementa la obligación de realizar multitareas, lo que exige una hiperatención a la ejecución de más tareas, más variadas, más urgentes, durante una jornada de trabajo creciente, diversa, impredecible e insostenible, desde una óptica que me parece que es muy relevante, cuál es la óptica de la conciliación entre vida personal y familiar. Por ello, los problemas psicológicos se hacen cada vez más evidentes como consecuencia de que se prioriza e intensifica la consideración del factor humano como el principal elemento diferenciador en la carrera por la productividad y competitividad de las empresas. Una medida que viene a paliar esos eventuales riesgos ha pasado como de puntillas, metiéndose en una norma realmente singular. Me estoy refiriendo al derecho a la desconexión, que se contempla casi como a escondidas en una ley como la Ley de Protección de Datos Personales. Y en fin, respecto de los agentes químicos, se va tomando conciencia por parte de empresarios y trabajadores que los emplean de su peligrosidad, del riesgo de las sustancias que manipulan, incluso en proporciones pequeñas. En este terreno yo creo que hay margen de mejora, ya que según los expertos, nuestro nivel de conocimiento sobre la peligrosidad de las sustancias que se utilizan en buena parte de actividades es ínfimo, como lo demuestra la trágica historia de la exposición al amianto y en general del cáncer laboral. A este respecto, la exposición a nanosustancias y nanoproductos añade una preocupación suplementaria por el gran desconocimiento actual en relación a sus efectos. Sobre el específico riesgo que supone el amianto nos va a hablar Raimundo Aragón Bombín, a quien yo ya voy a ir cediendo la palabra, no sin antes decir que la mejora de las condiciones de trabajo no es un proceso natural, ni el avance científico y tecnológico es siempre una fuente de bienestar en el trabajo. La mejora requiere de intervenciones en diversos ámbitos. En primer lugar, una adecuada y permanentemente actualizada regulación. En segundo lugar, una incesante labor investigadora para prever problemas y proponer soluciones preventivas y, por supuesto, un constante apoyo a las acciones que se realicen en el marco de la empresa, terreno en el que se construye la salud de los trabajadores. En esa tarea siempre encontrarán el apoyo decidido de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Se oye, no? Sí, madre mía, voy a dar un grito. Muchas gracias a Gregorio Tudela. La verdad que has hecho un recorrido por todos los riesgos, los tradicionales, los emergentes, el derecho a la desconexión. Yo no estoy tan, igual que tú, no estoy de acuerdo con cómo se ha regulado, pero bueno, dará motivo para otra jornada. Desde luego ha sido muy interesante, te agradezco mucho las palabras y como vamos muy mal de tiempo ya vamos a dar sin más, bueno, paso a la primera mesa con Raimundo y con Marisa. Gracias.